El Cajal Oro. Capítulo primero. Palabras del autor. Hace muchos años, en mi mocedad, escribí una novelita con el título de El Judío, para no recuerdo qué revista española. Me la devolvieron inmediatamente sin publicarla, y me dieron como razón de no aceptarla el que la obrilla defendía a los judíos, presentando como injusto el común recelo de las gentes contra la raza judía. Es posible que esta explicación no fuese más que un pretexto para devolverme la historieta, que ciertamente era muy malucha. Pero es seguro también que tal excusa no se le hubiera ocurrido en aquel tiempo a ninguna revista argentina. Entonces no sabíamos aquí de los judíos más que lo que nos contaban los libros europeos. El episodio solamente sirvió para enardecer en mi joven corazón una romántica simpatía hacia el pueblo más perseguido de la historia. No se me ocurrió pensar que aquella prevención, a mi juicio señal de intolerancia y de atraso, podía tener motivos que aún ignorábamos en la tierra argentina. El judío era para nosotros uno de tantos extranjeros que la excelencia del clima, la fecundidad del suelo, la dulzura de las costumbres y la generosidad de las leyes atraían a nuestras indefensas playas. Ni más ni menos que el francés, el alemán, el italiano o el español. Nos vanagloriábamos de nuestros 200 o 300 mil inmigrantes anuales. Teníamos confianza ilimitada en la poderosa pepsina de esta tierra, capaz de asimilar los alimentos más heterogéneos, y con pueril satisfacción comprobábamos que nuestra literatura era francesa, nuestra filosofía alemana, nuestras finanzas inglesa, nuestras costumbres españolas, nuestra música italiana, nuestra cocina de todos los países de la tierra, como dice la Constitución. En suma, no se advertía aquí malquerencia al extranjero. Más bien lo contrario, una debilidad por las ideas y los gustos de todo lo que viniera de afuera. Y el judío era un extranjero como los demás. Han pasado ya 30 años de aquel episodio. Seguimos creyendo que aquí no existe un problema inglés, ni francés, ni alemán, ni español, ni italiano. Pero ya no pensamos igual respecto de los judíos. A nadie se le ocurre fundar periódicos para atacar ni defender, por ejemplo, a los vascos o a los irlandeses. Pero todos los días vemos diarios y revistas cuyo principal propósito, disimulado o no, es atacar o defender al judío. ¿Qué significa eso? Significa que este país, a pesar de que no tiene prejuicios de raza ni prevenciones xenófobas, no ha podido comprar la paz interior, ni con su hospitalidad sin tasa, ni con la generosidad hasta el despilfarro de su riqueza y de sus puestos públicos, y aún de su ciudadanía, y ha visto entonces nacer el conflicto del que no se ha librado ningún pueblo en ningún siglo: la cuestión judía. Releyendo la historia, penetrando hasta en los tiempos más remotos, observamos este hecho singular. En todas partes, el judío aparece en lucha con la nación en cuyo seno habita. 1900 años antes de la era cristiana, los israelitas se establecen en Egipto, conducidos por Jacob. Siglos después, el faraón se alarma y dice: «He aquí que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos,
Tomemos precauciones contra él, porque si sobreviene una guerra se podrán unir con nuestros enemigos y combatirnos. Éxodo 1, 9, 10. Ni la hospitalidad de 400 años, ni la multitud de generaciones nacidas en el propio Egipto habían convertido a los israelitas en ciudadanos de la nación. Seguían siendo extranjeros. Esto desencadenó la primera persecución antisemita, como le llaman, de la cual habla la historia. Se impusieron a los hebreos las más rudas tareas y toda clase de servidumbres, y como no bastara a disminuirlos, el faraón llamó a las parteras y les ordenó que mataran a todos los niños recién nacidos, y discurrió otras iniquidades que provocaron la cólera de Dios. Sobrevinieron las 10 plagas de Egipto, y los hebreos emigraron en masa conducidos por Moisés hacia la tierra prometida. En el siglo V antes de nuestra era, los vemos en Persia, bajo el reinado de Jerjes I, que es aquel Asuero de la Biblia conforme al libro de Esther. El decreto en el que el rey manda a los sátrapas y gobernadores de sus 127 provincias pasar a degüello a todos los hebreos, hombres y mujeres, viejos y niños, desde la India hasta Etiopía, se fundó en una acción que honra a Mardoqueo, el judío que no quiso doblar su rodilla delante de Amán, que era el primer ministro. Pero la terrible carta de Asuero merece transcribirse. Hay un pueblo malintencionado, mezclado a todas las tribus que existen sobre la tierra, en oposición con todos los pueblos en virtud de sus leyes, que desprecia continuamente el mandato de los reyes e impide la perfecta armonía del imperio que dirigimos. Habiendo pues sabido que este único pueblo, en contradicción completa con todo el género humano, del cual lo aparta el carácter extraño de sus leyes, mal dispuesto hacia nuestros intereses, comete los peores excesos e impide la prosperidad del reino, hemos ordenado que sean todos, con mujeres e hijos, radicalmente exterminados por la espada de sus enemigos, sin ninguna misericordia, el 14º día del mes de Adar del presente año. Libro de Esther 13:4-7. Luego es sabido cómo la reina Esther, que era judía, consiguió de su esposo, el rey Asuero, la anulación de aquel espantoso mandato. 1000 años antes de Cristo, bajo el reinado de Salomón, hallamos israelitas hasta en España, en la antigua Tarsis, encargados de proveerle de oro y de plata. Se puede ver en el primer libro de los Reyes 10:22. Y Estrabón, en el primer siglo de nuestra era, afirma que sería difícil señalar un solo sitio en la tierra donde los judíos no se hayan establecido poderosamente. En todas partes proceden igual, forman un estado dentro del estado, se infiltran en las leyes y en las costumbres y acaban por provocar el odio y la persecución. Los romanos, exclama Séneca, han adoptado el sábado, y en otro lugar dice, esta nación abominable ha llegado a difundir sus costumbres en el mundo entero. Los vencidos han dictado la ley a los vencedores. Y Tácito, por su parte, dice de los judíos, entre sí se guardan fidelidad y misericordia, pero contra todos los demás tienen enemistad y odio. El antisemitismo, o el odio al judío, no es, pues, entonces, un producto del cristianismo. Ha existido mucho antes de Cristo, y también en pueblos como los árabes, enemigos a muerte de la cruz. Si el antisemitismo, como hemos demostrado, no es un producto cristiano, ¿hemos de pensar entonces que sea un producto anticristiano? El odio a un hombre o a una raza es siempre anticristiano.
El mandato de Cristo, nuestro Rey, es categórico. Amaos los unos a los otros, sin distinciones de razas, porque todos somos prójimos, criaturas de Dios y redimidos en la sangre del Redentor. Pero conviene que nos expliquemos, porque algunos bondadosos católicos han dado en escandalizarse cada vez que otro católico, afrontando los riesgos que acarrea toda actitud definida en este asunto, plantea el problema judío. Acordaos, aparece ahí nomás, ¿no? Acordaos que nuestro Señor Jesucristo era judío, y judía su Santísima Madre, y todos los santos apóstoles, y también San Pablo. O este otro, todo racismo es anticristiano. O este otro, los judíos, si se van a convertir al final de los tiempos. Pero claro que estamos de acuerdo. Pero si el odio a una persona o a una raza es siempre anticristiano, que en verdad lo es, el odio a una mala doctrina o a una institución que la encarna es, por el contrario, virtuoso y laudable. El odio a los protestantes es perverso y anticatólico, pero el odio al protestantismo es profundamente católico y hasta se han fundado órdenes religiosas para combatirlo. Con la misma razón podemos decir que si el odio al judío es anticatólico, porque debemos amarlo como a todo prójimo, el odio a las doctrinas de la sinagoga, autoridad civil y religiosa del judaísmo, que persigue la destrucción de la Iglesia romana y pretende establecer en todo el mundo el imperio de su espíritu, abolido por Cristo, y el dominio del oro, instrumento de opresión de los pueblos. Ese odio, mejor dicho, ese toque de somatén contra la sinagoga es auténticamente católico. No digamos cristiano para no incurrir en estas confusiones en las que algunas sectas protestantes hacen muy buenas migas, utilizando nuestro más bello nombre, el de cristianos. Ya en tiempos de Cristo los fariseos aparentaban escandalizarse de la doctrina de Cristo. No nos asustemos, pues, de que algunas almas medrosas hoy se hagan cruces de nuestro lenguaje. Hay ciertamente entre los judíos personas excelentes, dignas de todo aprecio por sus virtudes naturales. Pero son precisamente las que están fuera del espíritu y de los planes de la sinagoga, enemiga milenaria de Cristo. El propio Jesús, sin tener en cuenta las muchas excepciones que había entre las personas de su raza, entre ellas nada menos que su propia divina persona y su Santísima Madre, y considerando solo a la generalidad, llamó a los judíos raza diabólica. Vosotros hacéis lo que habéis visto en vuestro padre el diablo. Respondiéronle diciendo, nuestro padre es Abraham. Nosotros no somos raza de fornicadores. Un solo padre tenemos, que es Dios. A lo cual les dijo Jesús, si Dios fuera vuestro padre, ciertamente me amaríais a mí. Vosotros sois hijos del diablo. Evangelio de San Juan 8, 38, 44. En estas palabras, el Señor nos ha dado la clave para discernir quiénes son los que pueden llamarse hijos de Dios. No otros que aquellos que aman a Cristo, quien ha dicho, cuando yo fuere levantado en alto de la tierra, crucificado, todo lo atraeré hacia mí. La sinagoga, que odia activamente a Cristo crucificado, quiere impedir su triunfo. Significa su reprobación de ella, y desde hace 20 siglos trabaja por la destrucción de la Iglesia, que es el cuerpo místico del Redentor. Uno de los instrumentos de que se vale la sinagoga es el liberalismo, condenado por Pío IX en el Sílabus, pero vivo siempre en el corazón de esos católicos medrosos, aparentemente mansos, pero realmente tibios, que se escandalizan hasta del propio Evangelio. Si llamar a los judíos perseguidores de la religión no es cristiano,
Tampoco fue cristiano el primer mártir de la nueva ley, San Esteban, muerto a pedradas precisamente porque en la sinagoga se atrevió a increparlos. Hombres de dura cerviz, y de corazón y oído incircuncisos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como fueron vuestros padres, así sois vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos son los que mataron a los que preanunciaban la venida del justo, que vosotros acabáis de entregar. Hechos de los Apóstoles 7:51. Si decir que los judíos no cristiano San Pablo cuando dijo de ellos, los cuales también mataron al Señor Jesús y a los profetas, y nos han perseguido a nosotros, y no son del agrado de Dios, y son enemigos de todos los hombres. Primera carta a los Tesalonicenses 2:15. Alguna razón tendrá la Iglesia infalible para calificarlos a ellos, y solo a ellos, como no lo ha hecho con nadie. Abramos el oficio litúrgico en las páginas correspondientes al Viernes Santo y escuchemos las oraciones que reza en alta voz el sacerdote en la principal de sus ceremonias, que se llama la Misa de los Presantificados, misa que no tiene ni introito, ni gloria, ni credo, ni consagración. Se reduce especialmente a las oraciones que entona el celebrante y que el pueblo acompaña puesto de pie. Invita a rezar primero por el Papa, después por los obispos, sacerdotes y otras órdenes de la jerarquía eclesiástica. Luego por el emperador, el rey, el gobernante. Enseguida por los catecúmenos y por los herejes y los cismáticos y los judíos y los paganos y finalmente por los enfermos, prisioneros y viajeros. Es digno de notarse que cuando se refiere a los herejes, cismáticos y paganos, no los califica de ninguna manera. Tan solo se limita a decir, oremos por los herejes y cismáticos, oremos por los paganos. Pero cuando se refiere a los judíos, la Iglesia cambia de estilo, y solamente a ellos les agrega un enérgico calificativo. Oremus et pro perfidis Judeis. Oremos por los pérfidos judíos. Y enseguida les remacha el adjetivo agregando estas palabras. Dios todopoderoso y eterno, que no excluís de vuestra misericordia, ni siquiera a la perfidia de los judíos, escuchad las oraciones. Muy curioso además, y vale la pena llamar sobre esto la atención, es que estando el pueblo de pie, al comenzar cada oración del Viernes Santo, la Iglesia manda arrodillarse un momento. Después que el sacerdote indica por quienes se está rezando, si por el Papa, los obispos, los paganos o herejes y cismáticos, el diácono invita a ponerse de rodillas con aquella frase que hemos oído 1000 veces. Flectamus genua, doblemos las rodillas. Solamente cuando se reza por los judíos, la Iglesia no nos manda ponernos de rodillas ni siquiera el Viernes Santo. ¿Qué quiere decir esta particular diferencia? Porque todo en la liturgia tiene su intención. Los ritos en apariencia más insignificantes entrañan un sentido profundo. Y cuando la Iglesia los mantiene por siglos y siglos, sin modificarlos, a pesar de las gestiones que sin duda se habrán hecho, por algo será. La explicación puede ser la siguiente. La Iglesia manda rezar por la conversión de todos los herejes, cismáticos y paganos, arrodillándonos porque no teme que se conviertan falsamente y se introduzcan en el cuerpo del catolicismo para obrar la destrucción. Pero esta confianza no la tiene con los judíos, y al rezar por ellos, nos manda rezar de pie, preparados para defendernos, porque ni siquiera convertidos los cree seguros. El pérfido Judá
no ha vuelto a mí de todo corazón, lo ha hecho con falsía. Así dice el Señor Dios, que los conocía muy bien, por boca del profeta Jeremías. La tradición católica no la vamos a hallar en los discursos y los folletitos de propaganda que pretenden enternecernos con la suerte de los pobrecitos judíos dueños del oro y acaparadores de las cosechas argentinas, o fundadores de la masonería y del comunismo, tantas veces anatematizados por los papas, propietarios de las radios, de los cinematógrafos, empresas de publicidad, es decir, dispensadores de la fortuna y de la fama y de las posiciones políticas que a tantos alucinan. La tradición católica comienza en las palabras de Jesús, que los llama hijos del diablo. Sigue en San Pablo, que los llama enemigos del género humano, y se perpetúa en la Iglesia, que desde hace siglos los llama pérfidos, y a la que no se le ha ocurrido, por quedar bien con nadie, modificar el oficio del Viernes Santo. Los libros santos de los católicos nos enseñan la satánica obstinación del pueblo de Isida, que no contento con aceptar para su generación la culpa del mayor crimen del universo, todavía quiso que la sangre de Cristo cayera sobre la cabeza de los judíos no nacidos aún, pero que nacerían por los siglos de los siglos para heredar el odio de sus remotos abuelos. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Diabólica oración que encierra un secreto de persistencia y de malignidad. ¿Quién puede desear que algún día sobre la cabeza de sus hijos que han de nacer caiga la culpa de la sangre de Cristo? Pues ese horror es lo que pidieron los judíos para su generación y para su descendencia. Oremos por los judíos, pero de pie, como lo manda la Iglesia católica, que no puede cambiar por los siglos. Y no olvidemos que los judíos, hacia el fin de los tiempos, se convertirán y desaparecerá la sinagoga enemiga de Cristo. ¿Qué no podrá esperar la humanidad de este hecho? Si el pecado de ellos, la crucifixión del Redentor, fue la riqueza de este mundo, ¿qué no será la conversión de ellos? Este impactante prólogo es el que acompaña a las ediciones de El Cajal Oro de nuestro amigo Hugo Guast, Gustavo Martínez Zuviría. Está escrito en Buenos Aires el 22 de abril de 1935. Y verdaderamente para nosotros significa hasta una rareza al ver hoy, bajo las circunstancias en que se desenvuelve la Iglesia, después de el anómalo Concilio Vaticano II, cómo todo esto que estaba cifrado por los siglos, guardado en lo más profundo y mostrado además como un verdadero combate del judío para con la Iglesia lograr que se sacara, entre otras cosas, lo de la perfidia judaica, lo consiguieron plenamente. Es más, a tal punto que uno de los papas del concilio, llamémosle el concilio hasta la fecha actual, desde el término del Concilio Vaticano II hasta nuestros días, el Papa Juan Pablo II acuñaba el término hermanos mayores en la fe, entrando en la sinagoga. Si esto se lo hubieran mostrado a don Hugo Guast o algún católico, cualquiera, de la época, digamos 1935, hubieran dicho absolutamente equivocados. No hubieran creído esto. Hubiera sido algo absolutamente imposible. También es como que se ve lontananza, algún término dentro de todo lo que está ocurriendo. Mostrado el judío en su realidad, desnudado,
tan difícil hoy por hoy, don Hugo Guast va previendo aquel desastre que ocurrirá tan solo 9, 7, 8 años más tarde en la Segunda Guerra Mundial. Luego de esta pequeña pausa, vamos a darnos ya de lleno a comenzar la novela de Hugo Guast, El Cajal Oro. Dos enemigos en la sinagoga. El 15 de septiembre de 1887 se levantó el censo de Buenos Aires. Sobre 433.000 habitantes aparecieron 366 israelitas, reconcentrados en los barrios del norte y del oeste, en el triángulo que forman las calles Córdoba y Junín, cortadas al sesgo por el Paseo de Julio. Ha pasado casi medio siglo. ¿Cuántos son ahora? Lo ignoramos, porque una necia preocupación liberal ha borrado de las planillas de los censos la pregunta sobre la religión de los censados. Al pobre estadígrafo, a quien se le ocurrió la idea de eliminar ese dato, con una inspiración digna de boticario, le interesaba más saber cuántos cretinos, tuertos y músicos ambulantes hay en Buenos Aires que cuántos católicos, protestantes, budistas o teósofos. En el fondo, lo que deseaba era ocultar oficialmente esta vigorosa realidad argentina, y es que el país, por inmensa mayoría, es católico. Lo cierto es que aquel triángulo se ha extendido ahora sobre kilómetros y kilómetros, hacia el oeste y el sur, y en las vecindades de Callao y Corrientes hay manzanas que hoy contienen más judíos que toda la ciudad en 1887. Basta ver las calles al atardecer, cuando los niños vuelven de las escuelas y los viejos se asoman al umbral. Arden las cabelleras de color pimentón de las pequeñas Rebecas y Saras, entre las barbas talmúdicas de Salomón, Jacobo y Leví. Hacia 1887, uno de los más relumbrosos levitones del Paseo de Julio era el de Zacarías Blumen. Desde hacía 4 o 5 lustros habitaba 3 piezas de la planta baja con recoba en ese antiguo Hotel Nacional que existió hasta hace muy poco, esquina de la calle Corrientes, en cuya arcaica muestra se leían estas palabras impresionantes: fundado en 1830. Un siglo ha durado ese hotel aquí, donde una casa envejece en 20 años y una constitución se desacredita a los 50. A la puerta de su tienda, Blumen tenía suspendida una caña, que los transeúntes se habían acostumbrado a ver sin explicarse su significado. Era la mesusa, que al entrar o salir tocaba con 3 dedos de la mano derecha que luego besaba. Esa caña encerraba un pergamino en que un copista, con la admirable escritura ritual, que no tolera defecto alguno, había escrito 6 versículos del Deuteronomio, comenzando por el que dice: «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno». Zacarías Blumen es aquel Matías Zabulón que con David, su hermano mellizo, fue proveedor del ejército aliado durante la Guerra del Paraguay
en 1867. Luego habrá ocasión de referir por qué Matías cambió de nombre y por qué David desapareció. Con su nueva firma, Zacarías fundó una casa de cambio de moneda en la Recoba del Hotel Nacional. Su clientela principal fueron los marineros y la gente de ultramar que pululaban en las cercanías del puerto, traficando en rublos, libras y dólares, y hasta monedas asiáticas y africanas. Prosperó de tal modo que a los pocos años instaló un verdadero banco en la calle Reconquista, pero no por eso abandonó la Recoba. Allí se casó con Milka Mir, la de los ojos color de aceituna, que 50 años después se hicieron famosos entre las pestañas negras de Marta Blumen, su nieta. El gran mundo que no conoció a Milka se preguntaba ¿de dónde saca Marta Blumen esos ojos felinos, soñadores y crueles? Y allí, en el tenducho de la Recoba, nació el segundo Zacarías Blumen, padre de Marta, el que había de ser, andando el tiempo, el hombre más rico de Sudamérica. Es justo decir, en honra del primero de los Blumen, que él preparó la grandeza de su hijo y echó los sólidos cimientos de su fantástica fortuna. Vamos a leer su historia. Una tarde, en el invierno de aquel año, Zacarías Blumen cerró las puertas de hierro de su banco y fue al Hotel Nacional a recoger ciertos papeles. Levitón negro, relumbroso en codos y omóplatos, pastelito de felpa, color pasa de uva cubriendo un cráneo piramidal, mezquinamente guarnecido de cabellos que descendían en 2 tirabuzones sobre las pálidas orejas. Pantalones estrechos y verdosos como fundas de clarinete, cuyos bordes luidos apenas llegaban a la caña de los botines elásticos. Tez pálida, con la palidez ritual de un cabrito después que el rabino lo ha sangrado para que sea kosher, puro, y puedan comerlo los fieles. Ojos como 2 pedazos de hulla, vivos, escrutadores, barbas retintas y manos suaves, largas, alabastrinas, de uñas enlutadas. El Talmud, que dispone minuciosamente cómo deben vivir los judíos, prescribe frecuentes abluciones. Hay que lavarse las manos al levantarse y antes de sentarse a la mesa, pero nada dice de las uñas. Por ello, sin violar la ley ni los profetas, un buen hijo del Talmud puede llevarlas de cualquier color. La calle Corrientes tiene a la altura del Hotel Nacional una agria pendiente, señal de una antigua barranca. Hasta ese punto llegaba el río de la Plata hace 3/4 de siglo. Zacarías Blumen asciende la rampa casi pegadito a las paredes con el andar silencioso y veloz de la cucaracha. Al llegar a la esquina de la calle 25 de Mayo, siente la corneta del tranvía, hace señas y salta a la plataforma, se sienta en la banqueta y extrae su portamonedas para pagar el viaje con un mugriento billetito de 5 centavos. El boletero lo reconoce. ¡Qué milagro por aquí, don Zacarías! El banquero responde sonriendo. Un paseíto a las quintas para tomar aire. Las quintas, los caserones coloniales de vecinos pudientes, con inmensas huertas y jardines que a veces ocupaban una manzana, estaban en su mayoría al oeste de la ciudad. Pero ya escaseaban, pues el crecimiento de la población obligaba a los propietarios a subdividirlas y a venderlas para aprovechar la enorme valorización de los solares. Sin embargo, decíase ir a las quintas cuando uno salía rumbo al oeste. En realidad, Zacarías Blumen se dirigía a la sinagoga, donde esa tarde, mejor diríamos esa noche, porque ya se encendía el gas en los faroles públicos, iban a tratar un asunto que le importaba: la venta de la casa solariega de los Adalid, 1/4 de manzana y en plena calle Florida. Extraña y peligrosa costumbre judía esas ventas, que se llamaban Hasaka y Meropié, y se realizan conforme al Talmud, en el secreto de la sinagoga y en presencia de los grandes dignatarios
de la nación judía. La sinagoga es dueña virtual de los bienes poseídos por idólatras, es decir, los pueblos no judíos, y tiene derecho de ofrecerlos a sus fieles si alguno de ellos lo pide y de venderlos al mejor postor. El adquirente paga a la sinagoga una suma de la que ni un centavo llega al propietario idólatra. Verdad es que éste continúa en posesión de su casa o de su campo, ignorante de la original subasta de la cual ha sido objeto. La sinagoga solo se obliga, por el precio que recibe, a notificar a los judíos de la ciudad y del mundo entero la operación que se ha realizado para que se abstengan hasta la consumación de los siglos de pretender la cosa adjudicada, ni comprándola directamente al propietario según las leyes del país. Sobre ella solo tendrá derecho en adelante, a los ojos de los judíos, el que la adquirió en la sinagoga. Tal notificación implica además la prohibición de negociar con el propietario. Solamente el que ha cumplido el privilegio puede prestarle dinero o tratar con él, lo cual no significa nada en un país donde Israel no tiene mayor influencia. Pero equivale a la ruina a largo plazo en un país donde el comercio, la prensa y los bancos están visiblemente manejados por los judíos. Los caballejos del tranvía, cabezas gachas, van pespunteando el camino a lo largo de las calles. Esquina Florida, justamente la casa de los Adalid, bajo la desabrida luz del gas, en el sitio de las tiendas de lujo, donde se realizaban los mejores negocios, y cada vara de terreno cuesta un ojo de la cara. El banquero Blumen siente la atracción de la calle Florida, torbellino viviente, maelstrom que bombea la riqueza y la fantasía de todo el país. Hormiguean los peatones mientras los suntuosos carruajes se atropellan en la calzada. Realmente parece un desatino el pretender la casa solariega de una de las más ricas familias de la Argentina. Blumen sabe que así van a pensar todos y espera no encontrar rivales que hagan subir el precio. Quiere instalar su banco en Florida con un inmenso letrero de luces que arroje su nombre como un insulto sobre la ciudad, que ahora se reiría de él si adivinara sus pensamientos, pero mañana temblará bajo su garra de financiero. Hace 20 años que vive en el país. Apenas habla en lengua, mas ya en sus venas blancas siente ardores de dueño y señor. Florida será mía, y después Buenos Aires será de mis hijos, y después esta nación entera de los hijos de mis hijos. No faltarán, hasta en los miembros del gueto, barrio judío, quienes lo crean loco de ambición o de avaricia. Peor para ellos, que no ven el porvenir de Israel en un país que con virginal inexperiencia y desde la primera hoja de su constitución se ofrece a todas las razas del mundo como una granada que se parte. Todas las razas no son igualmente temibles, porque no todas son igualmente capaces para las conquistas modernas. Ha concluido la misión de la espada, ha pasado la era de los cartaginenses, romanos, árabes, españoles, franceses, hombres de hierro y de sangre, vencidos y aplastados por las ideas económicas. Mejor que la espada, el fusil. Mejor que el fusil, el cañón. Mejor que el cañón, el oro. Quien maneje el oro mandará más que César, más que Felipe II, más que Napoleón. Pero así como no todas las razas fueron capaces de manejar la espada, no todas son capaces de manejar el oro. Esto piensa Blumen encorvado sobre el asiento.
Parécele sentir el carro del anticristo sobre ruedas de oro, tirado por 2 economistas cristianos. Dentro de medio siglo habrá llegado y será el Mesías. Su agitación es tal que otros pasajeros lo notan y el boletero se le acerca. ¿Se siente bien, don Zacarías? El banquero lo mira atolondrado, completamente en la luna, y sin responderle, se agacha y vuelve a soñar. En las bocacalles hay un farol debajo del cual algún impaciente que acaba de comprar un diario de la tarde, el Nacional o Sudamérica, devora las noticias. El oro sube, las acciones en la bolsa bajan. En la Cámara de Diputados se pronuncian discursos amenazantes, hay rumores de revolución. Las horas del gobierno están contadas. Zacarías Blumen sueña que algún día sus hijos o los hijos de sus hijos serán diputados o ministros, tal vez uno de ellos presidente de la República. Toda su fortuna y todo el poder de la sinagoga se arrojarán al platillo de la balanza. ¿Quién podrá vencerlo? En verdad no tiene más que un hijo, linfático muchachito de 13 años que ha heredado su nombre, sus venas blancas, su fina nariz. Pero cuando él se case con una muchacha argentina, cristiana de religión, ella será más fecunda que la bella Milka Mir. La estridente corneta del mayoral rompe el frágil tul de sus visiones. El sueño y el viaje han terminado. Desciende, calle lóbrega, con aceras de ladrillo y calzada de tierra, la calle de la sinagoga, casi en los extremuros del oeste. Los pocos zaguanes vecinos, cerrados a esa hora, un farolito de trecho en trecho y algunas sombras que se deslizan a lo largo de las paredes y de pronto se hunden en mayor oscuridad. Zacarías piensa: cuando solamente la mitad del oro del mundo esté en manos judías, la sinagoga, o más propiamente el Gran Cajal de París o de Nueva York, con un solo signo podrá desencadenar tan grande crisis en todo el mundo que las naciones cristianas perecerán de hambre y se venderán ellas mismas a Israel. Y se cumplirán las promesas del misterioso Salmo 47, que los judíos leen 7 veces al día, el día de Año Nuevo, en Rosh Hashaná, entre los horripilantes aullidos de un cuerno de carnero que tan solo toca esa vez. Pueblos, batid palmas y celebrad a Dios con gritos de alegría, porque Yahvé, el Altísimo, someterá y arrojará a vuestros pies a todas las naciones. Con esto llegó a la puerta de la sinagoga, que miraba al occidente y estaba entornada. La empujó haciendo deslizarse la piedra que la mantenía, entró y volvió a cerrarla. Es el vetusto caserón de una quinta, lugar de recreo de algún rico en tiempos de los españoles. Entonces, aquel punto de la ciudad era la plena campaña y las casas tenían humos de fortalezas, con sus espesos paredones, sus sólidas rejas, sus puertas infranqueables. Una lámpara a querosén, colgada en el zaguán, apenas alumbra el primer patio, circundado de galerías con gruesos pilares. Allí está la sinagoga. Allí funcionan los 2 supremos tribunales que mantienen la unidad y la fisonomía de los judíos, el Cajal y el Bet Din.